Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo aquí les asegura que quienes hayan dormido en el Señor no tendrán que esperar a que pase todo para disfrutar de las bendiciones futuras, sino que entrarán a participar al mismo nivel y en el mismo tiempo que los que vivan todavía cuando Él venga y cuando Él regrese, y disfrutarán unidos todos juntos, los que han dormido y los que vivan entonces del reino mesiánico para estar siempre con el Señor. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como he dicho al principio, había un detalle sobre la muerte que algunos ignoraban, y Pablo, como he dicho, no quería que estuviesen en esa ignorancia. La doctrina de la resurrección de los muertos era algo que Pablo casi siempre predicaba en todas sus cartas. Y lo que dice ahora vamos a ver en el versículo 14 lo confirma. La duda de ellos afectaba a un detalle de la venida del Señor, a un detalle de la resurrección, no a la misma resurrección en sí. Pero este detalle en algunos hermanos les causaba tristeza. Y el apóstol quería acabar lo antes posible con esa tristeza. Y le dice tres cositas. Una es que los creyentes que parten de esta vida, más bien que morir, se quedan dormidos. Aquí dormido viene de la palabra griega que dice poimao, que procede del vocablo poimeterion, vaya nombrecito, y significa dormitorio. Antiguamente los primeros hermanos a los sepulcros le decían dormitorio. Hoy en día ya ha pasado de dormitorio, ha pasado a cementerio, lo que todos conocemos cementerio. Pero antes, antiguamente, en los primeros cristianos, a los sepulcros le decían dormitorio, que venía de la palabra, como he dicho, poimeterio. Dice un comentarista: morir para los que mueren en el Señor es dormirse entre los hombres y despertar ante los ángeles. Repito: morir para los que mueren en el Señor es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Pablo era un hombre muy optimista frente a la muerte. Él en sus cartas daba optimismo de la muerte. Hacía ver a sus lectores que no tenía, y cuando predicaba, que no le tenía miedo a la muerte. Vamos a ver algunos textos que son interesantes y hablan de esto. Mira, en Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte. Más adelante, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo de 55 al 58, también dice Pablo esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 8, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos.
Y por eso también seguimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que echamos en este tabernáculo, que dimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por ser andamos no por vida. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausente presente serle agradable. Y por último, en Filipenses, capítulo 1, versículo de 21 a 23, también dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Con esta esperanza hablaba Pablo de la muerte. Y no debemos de entristecernos leyendo esto como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida. La esperanza del cristiano va más allá de la muerte, hasta alcanzar la vida eterna. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de nosotros conocer a Dios, estábamos, como dice aquí, apartados de los privilegios del pueblo de Dios, sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. El que no cree en Dios no puede creer jamás en la resurrección y en la vida eterna. A la persona que no cree en Dios todo se le acaba con la muerte. A las personas no creyentes dan el último Dios al morir. Pero los que duermen en el Señor, el adiós se convierte en un hasta luego, hasta que Él vuelva. Ojo, Pablo no prohíbe a los tesalonicenses, no prohíbe que se entristecieran, sino es lo que quiere decir que no se entristecieran como aquellos que no tienen esperanza. Ellos tenían la esperanza de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Incluso en Juan 11 vemos que cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, él llora. Jesús no se queda delante, incluso sabiendo que al poco tiempo lo iba a resucitar. Aún así, él lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro. Pablo no está diciendo aquí que no nos entristezcamos, sino, como he dicho, que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Después de eso, dentro de las personas como seres humanos hay una afección natural y hay amor, ¿no? Y nos entristece a lo mejor el partido a personas queridas, aunque sepamos que tiene un billete de vuelta. Los cristianos no tenemos por qué ser bloques, ni aunque tengamos esperanza de que nosotros tenemos la salvación de la vida eterna, ante las angustias, ante las circunstancias, están con un bloque así fuerte: a mí no me hace daño nada, a mí no me preocupa nada. Los cristianos y las personas somos sensibles y ante las circunstancias nos afecta, claro que nos afecta, pero siempre teniendo en mente que tenemos una esperanza que va mucho más allá de la muerte, que es la vida eterna. Pero como he dicho, la tristeza no puede ser nunca, un hijo de Dios nunca, la tristeza puede ser como aquellos que no tienen al Señor. Voy a hacer aquí un par de cosas. A lo largo de nuestra vida, aquellos que hemos recibido al Señor, nuestro deseo es que los demás acepten al Señor igual que nosotros lo hemos hecho, y le hablamos a la gente del Señor. Porque lo bueno que tenemos, y lo mejor que tenemos, y lo más grande que tenemos, queremos que otras personas lo experimenten. Y nosotros le hablamos a las personas para que ellos se conviertan. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a quien sea. Aquel que está dispuesto a compartir el Evangelio, el Señor siempre le va a dar ocasión para compartirlo. Al que no tiene intención de hacerlo, jamás
¿A qué voy con todo esto? Que cuando hablamos a la gente del Señor, aunque en ese momento esas personas no acepten al Señor, ni jamás a lo largo de la vida de esa persona lo escuchemos, ¿quién quita de que esa semilla que se ha sembrado un día venga a su mente, a su corazón, en algunas circunstancias que tú no lo ves, o en su último día de la muerte? Como ya he dicho antes, yo desde que me convertí, a mi madre y a mi abuela siempre estaba compartiendo el Evangelio. Incluso leía con mi madre por las noches, le compartía a mi abuela dentro de cómo eran hizo la así que no conocía al Señor. Yo que sé toda la vida que he ido de hecho, creo que sabemos cómo son. Sin embargo, el Señor a mí me dio regalo de poco antes de mi madre morir, escucharla por su propia boca, pedirle al Señor que la recibiera. Eso fue un regalo que me dio el Señor de los más grandes que me ha dado. Sin embargo, con mi abuela no lo pude ver, no la pude escuchar. Pero a mí nadie me quita, y además yo soy de los que piensan así, que algún día, cuando nosotros vayamos al cielo, nos vamos a sorprender con personas que pensamos que no habían aceptado al Señor y lo han hecho. Yo soy de los que piensan así. A mi abuela yo la hablé mucho, a mis hermanos les sigo hablando mucho, y eso está ahí sembrado, la obra del Señor. Yo no sé lo que pasa por su mente, por su corazón, pero eso está ahí. Lo que quiero decir con eso, que aunque estas personas se vayan, no sabemos lo que en un momento va a pasar por su corazón y por su mente. Tengámoslo en cuenta. Sigue predicando el Evangelio, sigue dando testimonio, aunque no haya resultado. La obra de Dios, tú por la semilla. Cierro el paréntesis. Dice el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 4. Dice así. Ahora Pablo aquí expresa el motivo por el que los cristianos no deben entristecerse como los que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que tuvieron en él. Primero, la fe del creyente se basa, y el núcleo del creyente se basa en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Cristo venció la muerte muriendo en la cruz. Y a través de esa muerte, nosotros, sus hijos, cuando morimos, quedamos dormidos en él, hasta su regreso. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 2, 14, 15. Hebreos 2, 14, 15. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El mismo Dios que resucitó a Jesús de los muertos traerá con él a los que han dormido por medio de Cristo. Igual que como un pastor guía a su oveja, él también nos va a guiar más allá de la muerte, para exaltarlo cuando Cristo regrese. Dice Salmo 48, un versículo que me encanta, Salmo 48, versículo 14, y que lo deberíamos tener subrayado con boli, con fosforito, pero sobre todo guardando nuestra mente y en nuestro corazón. Dice Salmo 48, versículo 14. Así, perdón. Versículo dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y fijaros lo que dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Seguimos y dice el versículo 15 del mismo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Dice, versículo 15.
Y ahora aquí lo que dice Pablo le da autoridad para decirlo, porque lo que dice aquí a continuación no lo dice por su propia palabra, o porque él crea, o pueda pensar que puede ocurrir. Él dice ahora lo que va a decir que viene del Señor, que es palabra del Señor, y esto le da autoridad, le da veracidad y le da certeza. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. No dice, por lo cual yo te digo esto, no. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahora en esta revelación vemos como Pablo dice algunos acontecimientos revelados por el Señor de su segunda venida. Pablo nos dice con autoridad que le da el ser palabra del Señor, el ser revelación del Señor, que los cristianos que todavía vivan cuando el Señor venga no irán a recibir al Señor antes de que resucite a aquellos que están durmiendo en el Señor, para que después todos juntos vayan a recibir al Señor y lo exalten todos juntos. Pablo aquí, claro, hay que tener en cuenta que Pablo aquí está hablando en presente. Él dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no es que se esté dando como que va a quedar cuando venga el Señor, de hecho, a la mitad atrás. Está durmiendo también, como aquellos que lo han hecho después de él. Es lo que pasa que se compara con toda la iglesia universal, con todos los cristianos de todo el mundo y con cualquier tipo de lector. Entonces él está hablando en presente para aquellos que hoy en día, por ejemplo, hoy estamos leyendo este capítulo. Que nosotros vamos a estar vivos cuando él venga, pues no lo sé. Los acontecimientos son los que son, las profecías están ahí y podemos estudiar y verlo que los tiempos están como están. Entonces yo no sé si el Señor va a venir hoy, va a venir mañana, va a venir dentro de años, no sé. Si vamos a vivir. Pero que tenemos la esperanza es que vamos a estar dormidos en Él hasta que Él venga. Cuando Él venga, nuestros cuerpos, junto con aquellos que estén viviendo, irán a recibirlo para sacarlo para siempre por toda la eternidad. Dice, seguimos para adelante. Y ahora aquí vienen algunos acontecimientos de la segunda venida del Señor, revelados por Dios mismo, revelados por el Espíritu Santo. Atentos. Dice el versículo 16. Qué lástima de ver tampoco. Dice el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tres acontecimientos que vemos aquí en la venida del Señor. Primero, que el Señor va a descender del cielo. ¿Y por qué va a descender del cielo? Porque allí está ahora reinando junto a su Padre. Dice que él está a la diestra de Dios. Si quieren lo podemos ver en uno de los versículos, en Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 3. Dice Hebreos 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo, y que sustenta todas las cosas con la palabra de ese poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, de Dios, de su Padre. Un poquito más adelante, en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 12, nos dice también: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Igual que cuando resucitó y ascendió a los cielos, igual va a volver de los cielos, de donde está reinando junto a su Padre, a la diestra de Dios. Y volverá por segunda vez. De lo concedido. Nos dice también que va a venir con voz de mando. Esta voz de mando en griego significa que los humanos,
Y quiere decir con voz de grito, como un jefe que da el grito para poner a todo su ejército en movimiento. Este voz de mando es como si fuera un grito para decirle a todos sus ejércitos, vamos. Y no solo con voz de mando, sino con voz de arcángel. Aquí tengo alguna duda, pero bueno. Bien sea el Señor, porque un arcángel es un ángel de mayor categoría de los cielos. Un ángel que está preparado y designado para una tarea especial. Eso es un arcángel. Entonces no sé si con voz de arcángel se refiere al mismo Señor, o junto a él va a venir al único arcángel que se pronuncia, que se dice aquí en el Nuevo Testamento, el arcángel Miguel. Ahí tengo duda, pero bueno, sea como sea, el Señor va a venir, o bien por su propia voz de arcángel, o bien acompañado del arcángel Miguel, que es el único que se hace referencia en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 9, para aquellos que quieran ver. Y por tercero nos dice, y con trompeta de Dios. Dice 1 Corintios 15:52. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice así, y en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El toque de trompeta hace referencia al poder de Dios, a algo extraordinario, a algo único, a algo sublime, como todo lo que hace el Señor, porque Él es todopoderoso. Y cuando aquí habla de la trompeta de Dios, se tocará la trompeta, está hablando del poder de Dios, de algo que va a ocurrir extraordinario, algo único, como nunca ha ocurrido. Y los muertos, como dice el versículo, resucitarán primero. Y al decir en Cristo, aquellos que han muerto en Cristo, significa aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo y han dormido siendo hijos de Dios. De hecho, desde el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, ya está hablando de cuando venga el Señor, del pueblo de Israel que va a ser levantado, que va a ser resucitado. Si nos fijamos en el último capítulo del libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice así. Vamos a verlo. Porque ya se estaba hablando de hecho incluso en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. Daniel 12, del 1 al 3, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo que hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Aquí vemos desde los tiempos, principios del Antiguo Testamento, ya se hablaba de la resurrección de los pueblos. Y seguimos ya en el versículo 17, y dice así: luego de cuando venga el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo donde está sentado a la diestra del Padre, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ojo, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que hayan resucitado, para recibir al Señor en las nubes en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Como os ha dicho y he dicho anteriormente, primero resucitarán los que están durmiendo en el Señor,
y luego juntamente con los que vivan, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados. Hay unos versículos en Mateo que a mí me da como repelús, porque aquí está hablando un poco del arrebatamiento, cuando seamos recibidos en el aire. Y en Mateo nos dice el Señor Jesús, fijaros lo que dice Mateo 24, 40, 41. Porque esto es fuerte, hermano, esto es fuerte, lo que dice aquí el Señor. Mateo 24, 40, 41. Dice, entonces echarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro se quedará en el campo. Dos mujeres estarán en un molino y la una será arrebatada y la otra se quedará en el molino. ¿Ustedes habéis pensado meditar esto alguna vez, en estas palabras? Cuando el Señor venga, puede ser que tú estés con un compañero de trabajo y tú seas arrebatado y ese compañero se queda ahí. Incluso con la misma familiar, no lo sé. Pero tú vas a ser arrebatado y ese familiar se va a quedar ahí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Los que van a disfrutar de su vida, de su gloria para siempre, por toda la eternidad, aquellos y solamente aquellos que han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Para aquellos que su esperanza está más allá de la muerte, la vida eterna. Toda la Iglesia universal, como he dicho, tanto los que están vivos como los que estén durmiendo en aquellos entonces, toda su Iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire, para estar siempre con Él. Y termino. Dice el versículo 18. Por tanto, después de dicho todo esto, revelado por el mismo Señor, aquí no tengamos duda, hermano. Yo no voy a entrar en detalles de segunda venida, porque si entráramos en detalles, tendríamos aquí pasar hasta que el Señor venga. Pero lo que tengo claro es una cosa, que el Señor va a venir. Y aquellos que hayamos dormido, que no van a morir, lo tuyo va a ser un abrir y cerrar de ojos, nada más. La muerte para el creyente va a ser un pasito a la puerta que lleva a la eternidad. Quédate con eso. Quédate con eso. El Señor vuelve. Y cuando Él vuelva, todos los que la amamos, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y queremos seguirle y agradarle, vamos a estar con Él para darle la gloria por siempre, por toda la eternidad. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y esto es lo que yo he intentado en esta mañana. Al principio se hablaba de entristecerse y ahora estamos hablando de alentarnos. Pues eso es lo que yo pretendo en esta mañana, alentaros con esta predicación o estas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón a través del apóstol Pablo. Y lo que quiero es que sigamos viviendo con la esperanza, por favor. Es verdad que los tiempos son muy complicados, que hay muchas catástrofes naturales, que hay muchas muertes, que hay pobreza, que hay mucha epidemia, que hay mucha enfermedad, guerra, pero tú sigues viviendo con la esperanza de que tu mundo no es. Tu mundo está junto al Señor Jesucristo por toda una eternidad. Y esto te debe dar aliento. Y esto nos tiene que alentar ahora, porque el Señor va a venir. Y va a venir con poder para reinar por siempre. Repito, vivamos con esta gran esperanza. Termino
ese texto que está en Primera de Corintios, capítulo 5, del 51 al 54. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos lo diremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, tú y yo, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Nuestras tragedias se convertirán en triunfo. Nuestra pobreza se convertirá en riqueza. Nuestro dolor se convertirá en gloria. Y nuestra derrota se va a convertir en victoria. Aunque ya somos victoriosos en el Señor. Cuando Él vuelva. Vive con esa esperanza. Estamos en este mundo y vemos cómo está el mundo. Pero tú sigues firme y sigues con esa esperanza, con esa certeza de que Dios va a venir. Esté vivo o esté sufriendo en el Señor. Él vuelve. Amén. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Vamos a